Una partida realmente loquísima y extraordinaria estás por ver. Dos titanes que llegaron a ser, años después de esto, campeones del mundo. Nos encontramos en el torneo de candidatos de 1959, donde se busca un retador al título mundial que ostenta el gran maestro de la Unión Soviética y múltiples veces campeón del mundo, Mikhail Botvinnik. Tenemos con blancas al gran maestro de los Estados Unidos de apenas 16 años, Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer, y con negras al gran maestro de la Unión Soviética de origen armenio, Tigran Petrosian, conocido como el maestro del ajedrez defensivo y de la profilaxis. Prepárate para ver una partida realmente insólita. Pero antes de ello, recordarte rápidamente que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Bobby Fischer con E4 y responde Tigran Petrosian C6, defensa Caro-Kann. Sigue esto con caballo C3, D5, caballo F3, la variante de los dos caballos contra la Caro-Kann. Las blancas rehúsan entrar en un intenso debate teórico en líneas críticas como la variante clásica, la variante del avance o el ataque Panov. Consideran que no puede ser malo desarrollar rápidamente dos piezas. Después de todo, las blancas ganan 2-0 en número de piezas desarrolladas. Sigue esto con alfil G4, la jugada más lógica. Las negras se desarrollan y eliminan su pieza problemática en la Caro-Kann, es decir, el alfil de casillas blancas. Sigue el juego con H3, alfil por F3, objetivamente la mejor jugada. Las negras, como dije, se deshacen de su alfil problemático. ¿Por qué se considera problemático? Bueno, porque las negras pondrán todos sus peones centrales en casillas blancas y así la acción de este alfil se vería entorpecida. El alfil bueno de las negras es el de casillas oscuras, debido justamente a que podrá fluir entre sus peones que estarán en casillas blancas. Sigue la partida con dama por F3, caballo F6, D3, E6 y acá lo tenemos. Sólido triángulo de peones centrales planteado por Petrosian y ahora su alfil tiene amplia capacidad de movimiento. El soviético, por tanto, jugando de manera muy simple y coherente. Continúa el estadounidense con G3. Con esto, Bobby resuelve el problema de su alfil de casillas blancas, el cual por la diagonal F1-A6 tiene poco futuro, por lo que se dispone a desarrollarlo vía fianqueto. Sigue esto con alfil B4, alfil D2, D4 el soviético va adquiriendo algo más de espacio. Sigue esto con caballo B1, alfil por D2, jaque. Ahora bien, en tiempos más modernos, la opción ha sido jugar dama B6, que digamos ayuda a las negras a ir sacando más rápidamente sus piezas y mantener cierta presión en el flanco de dama. Esto ha sido jugado por grandes maestros connotados como Bologan y Granda, entre otros. No obstante, en la partida Petrosian ha jugado alfil por D2 jaque, continúa Fischer caballo por D2, E5 y acá se aprecia como Petrosian, tras eliminar a su alfil bueno, ubica sus peones ahora en casillas oscuras. ¿Por qué? Bueno, primero, porque esto le permite afirmar su centro y luchar por él, y segundo, porque con esto pone sus peones en casillas de distinto color por las que correrá el alfil blanco, por lo que estos peones no podrán ser atacados por este. Prosigue el juego con alfil G2, C5 con idea de caballo C6, por supuesto. Las blancas responden en roque, las negras caballo C6, dama E2, despejando la columna F para poder golpear el centro de las negras con la ruptura F4. Las negras contestan dama E7, las blancas F4, enroque largo. Y bueno, señoras y señores, tenemos una posición con enroques opuestos que bien podría darnos una batalla con peones asesinos yendo por la cabeza del rey rival. ¿Será que tendremos aquello en esta partida? Bueno, veamos si lo antes dicho sucede. Sigue esto con A3, caballo E8, B4, bonita entrega de peón de Fischer, quien quiere desviar al caballo de la defensa de su rey y así abrir líneas contra este. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones y recuerda, también sígueme en todas mis redes sociales. Bueno, sigue la partida con C por B4, caballo C4, el genio americano jugando en plan gambito.
Ahora bien, era totalmente posible responder A por B4 y de hecho esto hubiera sido mejor, pues tras dama por B4, entonces F por E5 y las blancas tendrían mucho juego en al menos 3 columnas. Sin embargo, en la partida de señalado se ha jugado caballo C4. Prosigue el juego con F6, F por E5, F por E5, A por B4, caballo C7, acercándose a su rey para protegerlo. Ahora bien, aunque arriesgada, valía la pena considerar la opción de dama por B4, dama G4 jaque, rey B8, dama H5 tocando sobre 5, dama C5 y bueno, las negras tendrían todo defendido, aunque claro, al ojo humano esto parece demasiado riesgo considerando las líneas que se han abierto a favor de las blancas. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo C7, prosigue Bobby con caballo A5, Tigran, caballo E5, caballo por C6, B por C6. El caballo de las negras es brutal en términos defensivos y es inexpugnable. Torre F2, al parecer Bobby, al no encontrar nada satisfactorio en el flanco de dama, también protegido por Petrosian, valga la pena mencionarlo, decide embarcarse en acciones por el flanco de rey, doblando sus torres por la columna F. Sigue esto con G6, H4 con idea de darle vida a su bloqueado alfil a través de la diagonal H3, C8. Sigue esto con rey B7, H5, una jugada difícil de entender. Es decir, ¿por qué el conductor de blancas está abriendo la posición donde se encuentra su propio rey? Más sólido hubiera sido jugar dama G4 activando su dama, luego pasar la torre de A a F1, etc. Pero Bobby ha jugado H5. Continúa Tigran con dama por B4, torre F7 jaque, rey B6, dama F2, A5 y Petrosian se envalentona y echa a correr a su peón pasado libre en la columna A. C4 jugando contra el caballo, aprovechándose Bobby que el peón D4 está clavado y por ende no puede capturar al paso a este peón blanco recién movilizado. Sigue la partida con caballo C3, torre F1, un nuevo error de Fischer, quien se desentiende totalmente de lo que pasa en el flanco de dama. Él es un jugador activo y quizás planea acciones rápidas por el flanco de rey, pero mejor hubiera sido mantener a la torre guardiana allí en A1 y de esta manera activar mejor a la última de sus piezas, que sería el alfil, ¿verdad? Con algo como alfil H3, por ejemplo. Pero bueno, en la partida se ha jugado torre F1, sigue Petrosian con A4, Fischer, dama F6, tocando en E5, dama C5, el soviético defiende a su peón central, torre por H7, buena jugada de Bobby, intentando desviar a la torre de H8 para así cazar a la de D8, ¿verdad? Sigue esto con torre de F8, dama por G6, torre por H7, dama por H7, torre por F1, jaque, error de Petrosian. Con esto, solo simplifica la faena defensiva de su oponente. Mejor era seguir haciendo correr al peón libre con la jugada A3, que sin duda llegaría sin problemas hasta la casilla de A2 y luego movilizar el resto de sus piezas para lograr que ese peón llegue a 1 y así pueda convertirse en una dama. En pocas palabras, tienes más posibilidades, más probabilidades de tener a tu rival defendiéndose miserablemente si tienes tu peón a una casilla de coronar. Pero en la partida se ha jugado torre por F1 jaque por parte del soviético, el estadounidense responde alfil por F1, A3, y ahora las blancas no tendrían cómo parar al peón pasado negro. Es por ello que Bobby plagia las ideas malignas de su extraordinario oponente y entonces juega H6 y dice corre Forest. Sigue esto con A2, dama G8, A1 coronando dama, H7, las negras no tienen cómo frenar la coronación de las blancas. Dama de 6 sigue la partida, H8 coronando dama. Vaya, vaya, tenemos 4 reinas en el tablero. Esto es realmente algo inusual en la práctica profesional del chess. Sigue esto con dama A7, tremendo error de Tigran. Al parecer, el soviético de origen armenio no se ha enterado que su joven rival tiene un peón pasado a la columna G, el cual puede avanzar y convertirse en una tercera dama para las blancas. Por lo tanto, la jugada exacta acá era dama E1, y esto sería tabla sin duda a estos niveles, pues con esta fina jugada,
las negras impiden el avance G4. Y es que, a ver, si ahora las blancas cometieran no el error, sino el horror de jugar G4, entonces pierden en el acto tras caballo E2 jaque, rey H1, dama por F1 jaque, rey H2, dama F2 jaque, rey H3 y caballo G1 jaque mate. Y Bobby Fischer exclamaría, bueno, ustedes ya saben qué cosa, ¿verdad? Pero bueno, en la partida dama 7, error de Petrosian, sigue esto con G4, rey C5, dama F8 buscando cambiar damas, aunque G5 era más precisa, acercando el peón a la coronación. Pero Bobby ha jugado dama F8. Responde Petrosian dama a E7, dama A8, rey B4, dama H2. Las blancas quieren rematar a las negras usando sus damas por las columnas A y B, respectivamente. Prosigue el juego con rey B3, dama A1, error de Bobby, y esto le cuesta la victoria. Tras esto, Petrosian podrá defenderse satisfactoriamente, lo cual es la especialidad de la casa, ¿verdad? Ahora bien, no era fácil encontrar la maniobra ganadora, pero para efectos netamente educativos, decir que esa jugada era C5. ¿Y para qué diablos sirve esta jugada? Bueno, si te fijas, abre una importante diagonal. ¿Logras detectarla? Bueno, si ahora las negras aceptaran el peón jugando dama por C5, entonces las blancas tras dama G8 jaque, acá ves la diagonal que el blanco ha abierto intencionalmente. Rey A3, dama C2, amenazando mate en B3, entonces habría que jugar por parte de las negras dama B7 para impedirlo. Entonces tendríamos esto, dama G A2 jaque, caballo por A2, dama por C5 jaque, caballo B4, alfil E2 y luego pensar en hacer correr a su peón pasado en la columna G, lo cual no sería tan sencillo habiendo muchas damas en el tablero. Quiero decir entonces, en pocas palabras, que esto facilita que el peón pueda avanzar de manera satisfactoria. Pero en la partida se ha jugado dama A1, error del estadounidense, el soviético dama A3. Listo, las blancas ya no tienen nada que hacer, no podrán ganar. Entonces continúa la partida con dama por A3 jaque, rey por A3, dama H6, dama F7, rey G2, rey B3, dama D2, dama H7, rey G3, dama por E4, bonito golpe táctico. Dama F2, no cayendo en el truco, aunque igualmente empeora la posición de las blancas con esta jugada. A ver, D por E4 lógicamente sería contestado con caballo por E4 jaque y a la siguiente caería la dama blanca y sería un final de peones y piezas menores absolutamente ventajoso para las negras. Pero la jugada correcta a realizar acá era dama D1 jaque. Esta era la jugada para seguir resistiendo. Fíjate por qué. Porque tras caballo por D1, entonces D por E4 y las negras no lo tendrían tan fácil para imponerse en esta posición. Bueno, pero Bobby ha jugado dama F2, Tigran dama H1 y lo creas o no, increíblemente ambos contendientes acuerdan las tablas, siendo esta una posición superior para las negras. Ahora bien, señalemos que acá los maestros no tenían un termómetro al costado del tablero y a ciencia cierta no podían ser exactos en la evaluación de esta compleja posición. Pero bueno, veamos de qué manera las negras podrían intentar ganar esto. Por ejemplo, si dama F3, dama H6 y si ahora C5, por ejemplo con la idea de dama F7 jaque, entonces rey B4 yendo por el peón blanco, seguiría esto con dama F5, dama E3 jaque, dama F3, dama H6, dama F5, E4, buena jugada. Y acá podría haber Petrosian apelado al error del rival, pues si ahora D por E4, entonces las negras ganan con facilidad. Tras dama E3 jaque, acá el rey debe tener cuidado donde se retira, pues si las negras logran cambiar damas, ganan rápidamente. Así es que algo como rey H4 sería muy natural. Y acá en realidad igual las negras ganan tras caballo por E4. La ventaja negra sería evidente, asociada a su peón pasado y la mala ubicación del rey de las blancas. Bobby Fischer y Tigran Petrosian nos han regalado una partida loquísima, con altos y bajos, pero sobre todo con 4 damas en el tablero, 4 reinas, algo realmente inusual
en niveles de grandes maestros. ¿Qué te ha parecido la partida? ¿Mereció ganar Petrosian o Fischer? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y bueno, aquí tenemos tabla de posiciones del torneo de candidatos que se jugó en los Balcanes, en diferentes ciudades de hoy repúblicas independientes, ¿verdad? Campeón, Mikhail Tal, que de hecho se convertiría por supuesto en el retador de Mikhail Botvinnik y lo derrotaría un año después, en 1960, el Mago de Riga, campeón a partir de este primer paso, ganar el torneo de candidatos. Y en relación a nuestros protagonistas, Petrosian tercero, Fischer quinto. Y bueno, espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese ha sido el caso, apoya este video con un like, con un pulgar para arriba. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho e invita a otros también a que se sumen a esta grandiosa comunidad. Como siempre, me despido reconociendo a las primeras personas que llegaron a saludar en el chat del video estreno anterior. Y evidentemente también reconociendo los mejores comentarios de dicho video. Finalmente te dejo aquí en pantalla 2 videos sugerencias para que te sigas empapando y disfrutando del ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.